Nuestro próximo invitado en Vidas NBA no está cerca de la NBA, no está allegado a la NBA, es una verdadera y genuina leyenda de la NBA. Una persona que va a terminar en las aulas del Museo FIBA en Madrid y por supuesto también en Springfield, Massachusetts, cuando le llegue el momento. Se trata de Pau Gasol, fichado en la primera vuelta tercero global en el año 2001, termina en Memphis, termina como novato del año, el primero no estadounidense en lograrlo. 19 temporadas en la NBA y contando con 2 campeonatos en 2009 y 2010 con Los Ángeles Lakers. 4 equipos ideales de la NBA, 6 partidos de estrella y ni hablemos lo que ha logrado con la Selección Nacional de España, campeón mundial en Saitama, Japón 2006, 2 medallas de plata olímpica, 1 de bronce, máximo anotador de la historia de Eurobásquet. Pero hoy en Vidas NBA y después de tanto palmaré, te quería preguntar, Pau, que nos remontemos y empecemos a examinar algo que a mí personalmente me interesa muchísimo. Y es cómo poco a poco se ha ido expresando este deseo de ayudar a otros. Cómo el esfuerzo filantrópico y de servicio a la comunidad se ha convertido de algo que tuvo un germen al principio de tu vida y el ejemplo de tus padres, y ahora se convierte en algo que se convierte en una causa y quizás algo a lo cual dedicarás muchísimo tiempo. Pero antes que nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia en este momento de pandemia global? Bueno, bien, primero de todo, gracias por tenerme contigo aquí y poder hablar contigo. Gracias por la introducción del palmarés y de la trayectoria que he tenido hasta el momento. Y bueno, pues todo empieza un poco por mis padres, ¿no? Mis padres, los dos, vienen del mundo de la medicina, mi mamá doctora, mi papá enfermero. Entonces nosotros crecemos en una casa de la salud, ¿no? Yo mismo quería ser médico, estudié primero de medicina en Barcelona y era mi otra pasión, mi otro deseo, convertirme en médico para poder ayudar a las personas, siempre entendiendo que la salud es lo más importante en la vida, ¿no? Para cualquier persona. Así que bueno, muy contento de haber podido tener éxito en el mundo del baloncesto, porque eso me ha dado la oportunidad de llegar a mucha más gente, de tener un impacto, sobre todo con los más pequeños, enorme, ¿no? He trabajado desde mi primer año en la liga, en St. Jude, con St. Jude como embajador, uno de los hospitales líderes, ¿no? En cuanto a investigación y tratamiento de pacientes de cáncer. Y luego he trabajado con muchos otros, cada equipo que he estado con afiliado, trabajado con un hospital pediátrico. Y luego también he sido embajador y soy embajador de UNICEF desde el 2003 y hemos creado nuestra propia fundación en el 2013 de la Gasol Foundation, que luchamos contra la gran epidemia. Vamos por parte, Pau, porque has mencionado toda una trayectoria y te lo agradezco, por supuesto. Agustí, tu padre, jugó básquet, era pivot, pese a que medía solamente 1,91 m, 6 pies, 3 pulgadas. En aquella época eso era un pivot. Tu madre, Marisa, por supuesto, la médico de la familia. Pero te iba a preguntar, Pau, uno ve a Pau Gasol jugar y lo ve como niño y piensa que este es un héroe. Pero luego tienes una enfermedad, tú o tu familiar, vas a un hospital, te cura un médico, te cura un enfermero y te das cuenta quién es el verdadero héroe, qué es lo que estamos viviendo en esta pandemia. ¿Cuándo, cuando niño, te diste cuenta que tus padres no solamente eran tus referentes, tu padre y tu madre, que te iban a educar, sino que la función de ellos era verdaderamente excepcional? Cuando yo iba por la calle en el pueblo que crecimos, Sant Boi de Llobregat, que está a unos 11 kilómetros de Barcelona, y la gente me paraba en la calle y dicen, ¿tú eres el hijo de la doctora Sáez? Y digo, sí. Hostia, por favor, dile que muchas gracias, siempre nos cuida, siempre nos atiende, dale muchísimas gracias, salúdame a tu madre, por favor. Me reconocían como el hijo de la madre de la doctora Sáez, ¿no? Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de, mis padres tienen un impacto enorme, ¿no? Que hay gente que me para por la calle como un niño para decirme y darle las gracias a mi madre, en este caso. Entonces, pues para mí, luego ya pues pude ver, ¿no? Pude ir al ambulatorio, al hospital donde trabajaban, donde han trabajado ellos, a esperar a que salieran de trabajar para ir para casa y bueno, pues ves, ¿no? Lo que es la actividad en un hospital y la cantidad de pacientes que entran, que necesitan atención y como tú decías y a lo largo también de mi experiencia viendo y participando y colaborando con hospitales pediátricos, realmente los doctores, las enfermeras, los enfermeros, todo el staff que trabaja en el hospital son los verdaderos héroes y se convierten en los héroes de esas familias, sobre todo en casos y pacientes que están entre la vida y la muerte, ¿no? Y luchando enfermedades como el cáncer y estando en tratamientos oncológicos, pues se convierten en auténticos héroes, porque el mantener a tu hijo o hija con vida es algo que, bueno, yo no soy padre, pero como padre imagino que es lo máximo que te pueden hacer para ti, para tu vida, ¿no? Y yo lo he vivido mucho. Yo como atleta o basquetbolista pues he podido aportar mi granito de arena, ¿no? Intentando animar o alegrar a esos pacientes, a esos niños, a esos padres
están también pasando por una situación de extremada complicación, ¿no? Y complejidad y dificultad. He tenido muchos padres y madres que al salir de la habitación del paciente se han derrumbado, ¿no? Y me han puesto a llorar y sobre todo agradecidos, ¿no? Porque con los atletas yo me di cuenta pronto en mi carrera que el efecto que podía tener a nivel humano en niños, en colectivos, en la sociedad, ¿no? Gracias a pues se me da bien o se me ha dado muy bien jugar con la pelota, ¿no? Y que el baloncesto pues tiene una audiencia y un seguimiento tan grande. Y a partir de ahí, pues al final pues he hecho muchas cosas y yo siempre me digo a mí mismo, ¿no? Una cosa que siempre tengo en mente, que cuando yo llegue al final de mi vida, ¿no? Cuando lo sea, esperemos que sea lo más tarde posible, ¿no? Que puedas mirar hacia atrás o sin que tú puedas hacerlo, ¿no? Si los accidentes pasan desafortunadamente como hemos podido sufrir no hace mucho, pero continuamente pasan accidentes, que se pierden personas queridas y no queridas, pero que puedas medir un poco tu vida por el impacto que has tenido en personas, ¿no? En el impacto positivo. ¿Cuántas personas he podido impactar o ayudar a lo largo de mi vida? Cuantas más has podido ayudar y más has podido impactar, yo creo que tu vida ha tenido más significado. Y es un poco lo que así un poco lo afronto yo, ¿no? Con ese deseo de convertirme yo en doctor, de poder ayudar y dar salud a la gente. Y bueno, y hoy en día por esta crisis que estamos viviendo hoy, esta pandemia del coronavirus, pues esos doctores, esas enfermeras, esos trabajadores del mundo de la salud se han convertido en nuestros héroes más que nunca, ¿no? Porque estamos en sus manos. Y Pau, particularmente quiero remontarte a noviembre del 2001, si no me equivoco. Tenías de ídolo a Magic Johnson, ya eras jugador de básquet. De hecho, también quisiera escuchar el cuento de cómo evolucionaste de ser un armador a ser un pivot al crecer, al dar el estirón, pero eso aparte. El impacto de esa noticia fue uno de los motivantes a pensar en serio que la profesión de tu madre y de tu padre quizás también te correspondía. Recuéntanos esa sensación, el escuchar la noticia y la consecuencia. Fue en noviembre del 91. 91, perdón, 91. Exacto. Justo antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, el año anterior, ¿no? Fue para mí, imagínate, un chico de 11 años que ya empieza a ser un gran amante del baloncesto, que ha visto jugar un poco a su papá y que por eso empecé a jugar, y que mi mamá en este caso también había jugado, pero una vez me trajo a mí al mundo, pues dejó de jugar. Que uno de tus mayores ídolos en aquel momento, donde se entendía el virus del SIDA como prácticamente una sentencia de muerte, pues fue un golpe durísimo, ¿no? Y incluso pues ensalzó ese deseo de querer convertirme en doctor, de poder un día encontrar el medicamento, la curación a un virus como el SIDA o a un virus como el coronavirus de hoy o un proceso como es la creación de células cancerígenas y tumores y las muertes que conlleva. Y por eso también, pues, en la medida de lo posible, pues he creado una fundación que lucha contra una de las pandemias también más importantes del mundo, que es la obesidad infantil y la malnutrición, ¿no? Y los efectos que eso conlleva, porque conlleva una serie de enfermedades cardiovasculares y diabetes, hipertensión, que se han convertido en la causa número uno de muerte en el mundo, ¿no? A día de hoy. Entonces, bueno, pero eso tuvo un gran efecto y me afectó mucho y eso incentivó incluso aún más ese deseo de querer convertirme en médico. Y por eso, pues al final acabé haciendo primero de medicina hasta que el baloncesto, pues mi otro gran sueño, se lo llevó por delante porque progresé y estaba ya jugando a un nivel importante. Y ese primer año de medicina, Pau, por lo menos acá en los Estados Unidos, en ese primer año te asignan un cadáver para que examines el tema anatómico y ya esa persona que está entrando a ese proceso, que es larguísimo, es de más de una década para preparar a un médico con propiedad, ya empieza a pensar en especializarse, ¿no? Cuando me gradúe pienso hacer tal cosa. En ese año, ¿cómo fue ese año? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te proyectabas antes de que el baloncesto te llevara a otro camino? Bueno, fue un año muy duro, porque estaba combinando el baloncesto con la medicina, dos carreras altamente exhaustivas, sacrificadas, de mucha demanda, de tiempo y compromiso, pero me aportó muchísimo, ¿no? Estaba fascinado con el mundo de la medicina, el poder, como tú dices, en la clase de anatomía, el poder trabajar, aprender y diseccionar un cadáver de una persona humana que ha tenido una vida y un cuerpo que ha sido donado a la ciencia para que estudiantes jóvenes de medicina puedan aprender y ayudar a futuros pacientes.
Es que me parecía de una potencia enorme, enorme lo que estaba sintiendo y percibiendo. Yo creo que había que percibir las diferentes capas, ¿no? de lo que estaba viviendo en aquel momento, ¿no? Que esa persona pues tenía o tiene una familia, ¿no? Ha tenido una vida, ha tenido un recorrido y el respeto a ese cadáver, ¿no? Bueno, me aportó muchísimo y también me daba perspectiva, ¿no? Porque al final en eso nos convertimos, en eso acabamos, ¿no? Entonces hay que aprovechar los momentos, saborearlos de una manera y apreciarlos de una manera especial, como se merecen. Y bueno, me dio pues eso, también una perspectiva de aprecio aún mayor por el mundo de la medicina, ¿no? Y el mundo de la salud. Y curiosamente, la inspiración de lo acontecido a Magic Johnson y el virus del VIH, que para aquellos que son muy jóvenes, tienen que entender que cuando por primera vez nos enteramos del SIDA y del VIH, en realidad en ese momento se percibía como una pandemia, o sea que no había fin, que podía afectar a cualquiera. Luego empezaron a aparecer medicinas y tratamientos y se empezó a controlar un poco, pero por varios años era esa sensación de que esto no lo controla nadie y le puede afectar a cualquiera. De ahí te afecta para entrar en la medicina, el baloncesto se interpone y tenías un talento nato y lo expresaste como al más altísimo nivel, algo que de nuevo ya generaciones estarán hablando de Gasol y los Gasol en su momento, pero vuelvo al punto que mencionabas, embajador UNICEF 2003. ¿Cómo llegaste a esa oportunidad? Porque sé que lo que viste de inmediato fue algo que también te abrió los ojos. Bueno, tú piensas que cuando pues, yo empecé a jugar, ¿no? En la NBA y tuve éxito bastante inmediato, ¿no? Y la suerte de tener la oportunidad de jugar minutos de forma inmediata en mi primer año como novato, pues estaba viendo que tenía una repercusión importante, ya no solo en mi país, sino en otros países también, y como uno de los pocos jugadores latinos, ¿no? También que había en aquel momento en la liga. Entonces quería canalizar ese éxito hacia los niños y hacia los más necesitados. Y la organización, una de las organizaciones líderes en cuanto a la infancia se refiere, en cuanto a niños en estado de vulnerabilidad y en estados de emergencia, era UNICEF, ¿no? Me reuní con ellos, ese verano creo que fue el 2003, y pues sentarnos a hablar y me gustaría contribuir y estar presente en vuestra organización y me dice, pues te hacemos embajador y así empezamos, ¿no? Con nuestra relación y después de un año o dos de trabajar juntos y de hacer cosas un poco, participar en iniciativas y proyectos, etcétera, yo lo que necesitaba, tenía una necesidad importante de no solo hablar de ello, ni grabar vídeos o ir a eventos, sino de estar y vivir y sentirlo en el campo, ¿no? En el territorio, en el terreno, y hacer un viaje a terreno, que se llaman así. Entonces dije, bueno, ¿qué te importa, no? Y en aquel momento también el virus del SIDA era una problemática importante. En el 2005 hice mi primer viaje a Sudáfrica y viajamos por diferentes ciudades, comunidades, etcétera, partes del país. Viaje de unos 5 días, una semana, creo que fue una semana. Y queríamos pues ver el efecto que estaba teniendo con el virus del SIDA en aquel país, que era uno de los países con el más alto índice de mortalidad en niños de 0 a 5 años por el virus del SIDA. Y también los efectos de muchos niños huérfanos que morían también, ¿no? Por la falta de información, la falta de educación de los adultos del país y la falta de medios también, ¿no? Falta de medios de protección, de medios contraceptivos y luego también la falta de acceso a medicinas, ¿no? Porque las madres podían obtener una inyección, una medicina para no transmitir el virus al feto, cosa que muchas o la grandísima mayoría de madres del país no la tenían, pues sobre todo porque vivían en comunidades rurales alejadas de cualquier tipo de hospital, ¿no? Y de servicio médico. Y una de las experiencias fue en un hospital en Durban, más duras, impactantes de mi vida, y fue el estar y entrar en una sala de recién nacidos y no ver ni una sola sonrisa. Madres con sus niños, parecía que todas eran madres infectadas por el virus del SIDA y con la grandísima posibilidad, creo un alto porcentaje, un 70% o 80% de transmisión del virus al feto, ¿no? Al niño o al bebé en aquel entonces ya. Y fue una imagen súper impactante, ¿no? Un sitio que tú te imaginas de felicidad, de emoción, ¿no? De alegría. Veías como unas 30 o 50 madres con sus bebés tristes, serias, sufriendo. Se me quedó grabada para siempre. Y es curioso, Pau, porque has sido un privilegiado, has estado en la NBA, has hecho lo que has querido, pero te ha permitido ver muchas cosas, inclusive cosas que no querías ver y que muchas personas no pueden ver, no tienen acceso. En estos viajes que también incluyeron el campamento de Dohuk de sirios en Irak, los rohingyas en Bangladesh, Angola, la hambruna en Etiopía, has visto un extremo de lo que llamamos malnutrición. La gente piensa que la malnutrición es la desnutrición. La desnutrición es un extremo de la malnutrición. Estás viendo la hambruna, la pobreza, la escasez de alimento. Y hay, no sé, 180 millones de niños en el mundo que sufren algún tipo de desnutrición, o sea, de falta de alimentación.
desde extrema hasta parcial. Y ahí lo viviste, esa parte la viste de frente, de cerca. Y tienen que haber sido momentos muy duros y muy tristes en ese sentido. Habla un poquito de esa experiencia y cómo hiciste la transición al otro extremo de ese mismo problema. Y es un problema que se acelera muchísimo, que es la obesidad y el exceso de peso. En algunos de los viajes que he hecho, y bueno, yo creo que en todos, ¿no? Ha habido muchos o la gran mayoría de niños que estaban malnutridos o desnutridos, ¿no? Con malnutrición aguda, que tienes que ver estos niños, algunos de meses, otros de poca edad, con edemas en sus pies, ¿no? Que es uno de los síntomas que es que tienen inflamación en sus pies o en sus brazos, ¿no? Y entonces les apretan y queda la marca del dedo hundido. Es uno de los síntomas de la malnutrición aguda, como le hacen toda la medición, etcétera. Ver a estas madres que no tienen recursos para alimentar a sus hijos, que no tienen acceso a agua potable, y cómo pues la ayuda y el trabajo de organizaciones como UNICEF en este caso pues es tan importante, ¿no? Le está salvando la vida a estos niños. O sea, les está salvando la vida también a estas madres, porque imagínate perder a hijos, ¿no? O a hijas. Es algo traumático y durísimo. Yo personalmente es que no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Entonces, eso fue una gran parte de mi trabajo y ha sido, bueno, UNICEF hace un año más o menos me proclamó como embajador global, como campeón global para la nutrición y contra la obesidad infantil, ¿no? Entonces, hemos complementado ese trabajo de la importancia de la nutrición y he evolucionado hacia la obesidad infantil y creé en el 2013 nuestra fundación junto a mi hermano Marc, porque por primera vez, que es algo que escuché en el 2012, por primera vez los niños de hoy en día iban a vivir menos que los padres. La esperanza de vida de los niños iban a vivir menos de los padres. ¿Por qué? Y es una cuestión de hábitos, una cuestión de salud. Nuestros niños pues son menos activos, comen peor, están más estresados, ¿no? Por toda la sobrecarga de tecnología que tenemos hoy en día, esos móviles, esos iPads, esos aparatos, videojuegos que distraen y alteran un poco el bienestar emocional de los niños y bueno, la falta de calidad de descanso, ¿no? Entonces se ve como la pandemia de la obesidad infantil crece de una manera muy significativa. Ya no es una sola cosa de Estados Unidos, en México también tienen un gran problema de obesidad infantil, sino que también ya en países mediterráneos, en España, con un alto índice de obesidad y sobrepeso. Entonces, digo, tenemos que hacer algo desde ya, ¿no? Y empezamos a redirigir también y a focalizar muchos esfuerzos sobre ello. Y luego este año pasado, se ha estimado creo que la OMS lo ha transmitido, que hay por primera vez en la historia hay más niños con obesidad infantil que con hambre. Entonces, nos da, creo que son datos tan potentes, ¿no? Estamos hablando de cosas que no han pasado nunca, que la historia humana no ha visto nunca en todo nuestro recorrido, ¿no? Y está sucediendo, entonces son como alarmas, ¿no? Red flags, que se le llaman aquí, de que tenemos que hacer algo ya, ahora, y que es una cosa pues que va a tardar tiempo, es una batalla a largo plazo para cambiar un poco esa curva, disminuir esos números tan preocupantes. Porque no solo se está reduciendo la hambruna, que siempre ha sido un problema para el planeta y para la humanidad, pero lo que se menciona ahora es que la obesidad explota. O sea, como mencionas, una pandemia, es algo que hay que atacar fuerte. De ahí viene el esfuerzo que haces en ese sentido y luego la fundación del Gasol Foundation, que quiero que sepan que el que quiera dar un donativo puede pasar por gasolfoundation.org con muchísimo gusto y fina voluntad. Pero, ¿por qué formalizar ese esfuerzo con tu hermano y con la familia? ¿Por qué dar ese paso? Pues mira, la idea nació a partir de un proyecto que hice con UNICEF en Etiopía en el 2010. Y yo después de ganar el segundo campeonato con los Lakers hice un viaje a Etiopía porque era un país que estaba sufriendo no solo de hambruna, pero sino de un nivel, uno de los otros pilares importante para los niños, que es la educación, ¿no? De unos muy bajos niveles de nivel de educación, de niños en escuelas recibiendo la educación necesaria. Entonces hicimos ese viaje que era para reconstruir o construir escuelas en el sur de Etiopía para que los niños pudieran ir y recibir esa educación, ¿no? Y dejaran de estar trabajando a los 3, 5, 7 años que estaban trabajando para poder traer dinero a casa. Y entonces nosotros el programa que lanzamos fue poder donar el dinero que esos niños traían a casa del trabajo, pero a la vez construir escuelas en sus comunidades para que pudieran recibir una educación y tener un futuro mejor, ¿no? Todo complementando con los programas de WASH, que son los programas de higiene de UNICEF, o los programas de nutrición, que también son muy importantes, ¿no? Y que ayudan a que los niños no tengan malnutrición y la consecuencia de problemas que eso conlleva, ¿no? Entonces, haciendo ese proyecto, que fue muy importante y fue muy bonito hacerlo, yo me encontré con muchas restricciones porque al final UNICEF es una organización muy grande que no te permite hacer. Yo quería poner una canasta de baloncesto en cada colegio que construyéramos para que los niños pudieran jugar a baloncesto, pero no pude hacerlo porque si lo hacía
si ponía una canasta en aquellas escuelas, tenía que ponerla en todas las escuelas de África, ¿no? Con las que la otra organización que trabajamos, que era de la Fundación Mandela, que era Schools for Africa, era la que también estaba metida, ¿no?, en ese proyecto y era uno de los partners importantes, pero no me dejaban hacerlo solo en las escuelas que yo contribuía, sino que tenía que hacerlo de forma general y eso no podía. Entonces, al ver ese tipo de limitaciones y falta de libertad total de decisión, pues quise crear una fundación junto a Marc, ¿no?, para hacerla de forma conjunta y tener total libertad de acción y autonomía a la hora de crear programas, crear proyectos, toma de decisiones. Y así nació conceptualmente y luego nos centramos en algo que era una problemática ya muy importante y una amenaza grande o muy grande para la infancia en todo el mundo. Y han tomado una página del libro de la Fundación de Bill y Melinda Gates, porque en este año 2019 fueron parte de un estudio que se llama Estudio Pasos, que estudia la niñez en España en particular. Creo que 3.800 niños, 245 centros educativos, todo tipo de universidades en toda España, encabezado por el IMIM en Barcelona, y encontraron algo así, corrígeme si me equivoco, algo así como el 35% de la población de niños de 8 a 18 años sondeados tenían o peso en exceso o sobrepeso como tal. 35% de la población joven en España. Sí, así es. Encontramos el nivel de sedentarismo y los índices de sobrepeso u obesidad estaban en esa cifra, en el 35%, y veíamos lo que fuimos capaces de liderar fue un estudio innovador porque no existían los datos. Estaba el estudio Aladino que cogía las edades de 6 a 9 años, pero de los 9 a los 18 o 16, creo que fue 18, 16, no habían datos, no se tenía conciencia de cómo está la salud de esos niños. Entonces nosotros creamos un consorcio como has mencionado, pues desde investigación, desde grupos científicos, desde universidades, desde colegios y el apoyo también de organizaciones privadas para poder ejecutar ese estudio y poder llegar a todos esos niños que has mencionado, que eran más de 3.000 niños en todo el territorio español, y tener datos verídicos y científicos, evidencia científica para decir, oye, aquí esta es la foto, ¿no? Queríamos hacer una foto de la infancia de nuestro país y que nos demos cuenta de dónde estamos. Igual estamos mejor de lo que creemos o peor. Y yo creo que los datos que conseguimos, ¿no?, en cuanto a niveles de sedentarismo, a niveles de obesidad y sobrepeso, a nivel de uso de pantallas, ¿no?, de cuánto tiempo un niño está utilizando una pantalla, ¿no?, a lo largo de la semana y cómo crecía de una manera alarmante durante el fin de semana, ¿no? Y la importancia del papel de los padres en esas circunstancias, ¿no? Yo creo que al final lo que intentamos también hacer es concienciar de los efectos de ciertos comportamientos. Y eso es lo que hacemos y estamos muy orgullosos. Queremos seguir en esa línea, queremos ser una de las organizaciones y fundaciones líderes en esta lucha, en esta batalla contra la obesidad infantil. La página de gasolfoundation.org tiene material en español, en catalán, en inglés. Tienen, de hecho, oficinas en Los Ángeles también, en los Estados Unidos. El proyecto tiene impacto en ese sentido, pero se han trazado una meta muy interesante. Y hay que añadir otra cosa que me sorprendió, y es que la tasa de inactividad y sedentarismo entre las niñas es notablemente superior a de los niños. O sea que hay un tema también de género que hay que enfrentar y encarar. Pero volviendo al tema, Pau, hasta este momento, previo a la pandemia del COVID, ¿has estado dedicado a estas actividades, en ciertos casos, durante la temporada de la NBA? Definitivamente entre temporadas de NBA. Pero esto ya no se convierte en una vocación, en un interés. Ya esto se convierte en algo que toma más y más horas de tu vida, que te hace pensar estratégicamente, que te hace pensar en escala, que te hace llamar a otras personas para enterarte cómo ellos hacen lo que hacen a favor de una causa. O sea, explícame, ¿dónde está todo esto en el espectro, en la gama de tu vida? Es un compromiso y es una pasión mía, ¿no? Y de mi hermano Marc también y de mi familia. Yo creo que al final la llamamos Gasol Foundation porque era una cosa de identidad familiar, ¿no?, que los padres nos inculcaron, que nosotros sentimos y nosotros queremos transmitir, y ojalá que la Gasol Foundation tenga impacto más allá de nuestras vidas, ¿no? Ese es un poco mi mensaje que quiero y por lo que también estoy trabajando con el equipo, ¿no? Que sea una organización que tenga un impacto continuo y prolongado, ¿no? Hasta cuando sea necesario y cuando las necesidades cambien, que seamos capaces de adaptarnos como estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Esa capacidad también de adaptación a lo desconocido, a la incertidumbre, a la nueva normalidad, ¿no?, que vamos a afrontar poco a poco. Entonces, para mí, pues yo le dedico mucho tiempo, pero es algo con lo que creo, es algo que me apasiona,
y es algo importante en mi vida. ¿Cuánto tiempo le dedico? Pues el que puedo, cada vez más. También es verdad que cada vez que he avanzado mi carrera y también he ido madurando como persona, pues he dedicado más tiempo a la fundación y a nuestro trabajo, y ahora durante esta etapa de confinamiento y de un poco de distanciamiento físico, porque yo no me gusta llamarlo distanciamiento social, porque al final podemos comunicarnos y podemos tener muchas relaciones a nivel pues, telemático o tecnológico, pero físicamente no podemos, ¿no? Estar en contacto como pues hemos podido en otros momentos. Entonces, pues nada, trabajando mucho, adaptándonos en estos momentos, creando mucho videocontenido, muchos mensajes que podemos y que queremos mandar a nuestras familias, que ahora mismo no podemos estar con ellas a nivel físico y que no pueden atender a nuestros programas como lo han hecho durante estos años, siendo muy proactivos. Es un momento de ser proactivo, de ser innovador, de ajustarse y transicionar y crecer y aprender, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, pues ahora mismo le estamos dedicando mucho tiempo. No, lo he estado viendo, tienen una serie de campañas, todas con hashtag Galaxia Saludable, Cuarentena Saludable, 4 parámetros que están tratando de diseminar: alimentación saludable, actividad física, calidad de sueño, que eso es muy interesante que lo incluyan, y el bienestar emocional. Pero para que tengan una idea, aquellos que no han pasado por la cuenta de Instagram de Pau o de la Fundación, hay un video, por ejemplo, donde hay un individuo que aparece en la azotea de un edificio, un lugar, una casa, y está sujetando en su mano una escoba para tratar de balancearla, y al tú intentar balancear una escoba, tienes que moverte, tienes que hacer un poco de movimiento de tu cuerpo para evitar que se caiga. O sea, es tan sencillo y tan asequible como algo que está a la mano, un objeto que no te va a causar ningún daño y te entretienes un poco. Pero para mí el video favorito mío, Pau, lo siento, es el editar la celebración de tu hermano en el desfile de campeonato en Toronto para mostrar el ejercicio que puedes hacer sin tener que desplazar tus pies. Excelente. Eso es increíble, ¿no? Inspirador. Hombre, yo espero que no haga falta ganar un campeonato de la NBA para hacer ese tipo de ejercicio, pero sí que lo hemos compartido hace poco ese vídeo desde la cuenta de la Fundación de la Gasol Foundation en Instagram y posiblemente en Twitter y las otras plataformas para ver, ¿no? También darle un poco ese toque simpático, pero sí que es verdad que aunque haya muchísimas personas que estén pasando este confinamiento en espacios muy reducidos, siempre se puede encontrar una manera de ser activo, siempre pues utilizar el espacio por pequeño que sea, ¿no? Y hemos tenido también muchos casos en la historia, ¿no? de personas como uno de mis grandes, para mí, referentes, Nelson Mandela, pues se mantenía en forma en una celda, ¿no? Durante 27 años, aprovechó lo mejor que pudo durante ese periodo de tiempo, ¿no? Nos podemos hacer una idea, pues para estar físicamente bien, para estar bien a nivel emocional, aprender todo y prepararse para el después, ¿no? Cuando él pudiera salir, ¿no? Y al salir se proclamó presidente de su país, ¿no? Yo creo que podemos todos en nuestra medida, ¿no? Y no sin querer, salvando las distancias con una persona como Nelson Mandela, pues todos podemos trabajar y responder de una manera positiva, proactiva y constructiva con los medios que tenemos, ¿no? Y eso es lo que intentamos también animar desde la Fundación. Y es curioso que el momento que vivimos es un momento de alerta para ustedes, porque podría la pandemia del COVID y el aislamiento, ¿no? El estar en casa confinado, acentuar el sedentarismo. O sea, este es un momento de tratar de enviar un mensaje contrario a lo que quizás la situación te esté obligando, ¿no? Sin duda, es un momento de concienciar, ¿no? De los efectos que puede tener este confinamiento, estos estados de alarma, este distanciamiento social, el tener que quedarse en casa. Lo que nos puede hacer es, yo veo como dos cosas, ¿no? O mejorar o empeorar, ¿no? Y tienes una situación en casa pues complicada, difícil, desconocida, que pues puedes adquirir malos hábitos, puedes dejar de ser activo, te puedes apalancar en el sofá y pasarte viendo la mayoría del día televisión, o no te apetece cocinar todos los días después de estar jugando o no con los niños, o tener que enseñarles tú las clases o hacerle las tareas, etcétera. Entonces hay que ser ahora muy disciplinado y muy consciente a la hora de nuestros hábitos, ¿no? Y la importancia de tener unas rutinas, de involucrar a todos los miembros de la casa o de la residencia para hacerlo divertido, ¿no? Hacerlo que no sea pesado, que no sea un castigo, sino que sea divertido, ameno, inclusivo, ¿no? Ese tipo de cosas son importantes en estos momentos, ¿no? El hacerlo, si tenemos que hacer actividad física o hacer una rutina de ejercicio, que hay muchas y hay mucho disponible gracias a la tecnología que hay hoy en día, pues vamos a hacerlas juntos. Vamos a hacer de esta hora a esta hora, vamos a hacer todos 30 minutos de actividad física, ¿no? De abdominales, de levantar las rodillas, de levantar los brazos, de celebrarlo como mi hermano Mark, ¿no? Hay mil maneras y podemos aprovechar este momento para mejorar, para adquirir hábitos saludables, para irnos a la cama a la misma hora, para empezar a escribir en un diario,
para empezar a meditar poco a poco y adquirir esos hábitos que se han demostrado que son positivos en nuestras vidas y que cuando salgamos de esto a la nueva normalidad salgamos reforzados, no debilitados y no con más peso, con menos energía, con más estrés, etcétera, ¿no? Yo creo que son cosas que nos tenemos que dar cuenta y que están en nuestra mano, ¿no? Podemos hacerlo bien. Y por último, Pau, la carrera del atleta es muy estructurada y muy exigente, no te permite hacer nada. Es obvio que este tema ya trasciende la etiqueta de pasatiempo. Inclusive te diría que quizás trasciende el tema de pasión. Ya esto es parte de tu vida. Siendo una persona curiosa, y todo el mundo que te conoce dice lo mismo, Pau puede hacer 1001 cosas. ¿Dónde va a encajar esto en un futuro post-jugador, en una época post-jugador donde tendrás 1001 opciones de hacer cosas en el deporte o no en el deporte, o profundizar más en esta área? ¿Cómo visualizas hoy por hoy este esfuerzo? Yo lo visualizo como pues un poco encaminado, como lo dices tú, ¿no? Yo creo que siempre estaré ligado al deporte, porque creo en el deporte como una herramienta de educación, como un vehículo muy positivo para la sociedad, ¿no? Que tiene un efecto muy positivo para la gente, de entretenimiento, de pasatiempo, de inspiración. Pero el deporte tiene muchísimas lecciones, es un gran profesor. Entonces, la práctica de deporte, a todos al nivel que sea, más amateur o menos, o más profesional, tiene unos grandes efectos. Entonces yo creo mucho en el deporte, por supuesto en el mío que conozco por toda la experiencia que he acumulado, pues veremos posiblemente si trabajo con algún equipo, ya sea en Estados Unidos, en la NBA o en Europa, y estarme más metido en un rol de gestoría, de dirección, de construir también una cultura ganadora, una cultura donde la gente quiera y se sienta orgulloso de participar y formar en ella. Eso sería un reto muy bonito para mí, ¿no? Formar parte de esa comunidad y ayudar a la comunidad a crecer y a mejorar, también incorporando pues toda la filantropía, ¿no? Todo ese trabajo y ese deseo de ayudar a los que más lo necesitan, ¿no? Desde una posición de privilegio total, ¿no? Pues todo eso es parte de mí, es como tú decías, un poco va más allá de la pasión, sino que es algo de identidad, ¿no? Que se nos ha inculcado y hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, y entonces seré muy fiel a ello. Bueno, terminaremos como comentamos. Estamos en presencia de una leyenda. De nuevo, de aquí a 3 generaciones se hablará de los Gasol con reverencia. Y hay muchos jugadores de NBA y atletas que hacen cosas por el prójimo que a veces ni nos enteramos. Pero en este caso en particular, y por eso quisimos dedicar esta Vidas NBA a esta pequeña faceta de la vida de Pau Gasol, este es un ejemplo de una persona que empieza a moverse en esa dirección y se convierte en algo que es aún más grande que él. Y solo podemos esperar, Pau, que esto, como mencionas, trascienda, afecte a la mayor cantidad posible de personas. Recuerden que pueden ver ese contenido en gasolfoundation.org, inclusive el que quiera y puede donar también ese esfuerzo y unirse de una manera u otra a este esfuerzo. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo dedicado, mucha salud para ti, para tu familia, por supuesto, mucho éxito con este emprendimiento y nada, Pau, que sigan los éxitos. Muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con vosotros. También mandaros mis mejores deseos a tu familia y a todas las familias de los que nos estén escuchando. Y nada, yo como siempre digo, acabar con un mensaje de que la unión hace la fuerza, ¿no? Al final, para conseguir los sueños hace falta que todos contribuyamos y trabajar en equipo y toda ayuda no es poca, ¿no? Es mucho. Y quiero animar a la gente a que se sume a nuestra misión, a nuestro trabajo, que se informe de lo que hacemos, porque creo que quedarán contentos y no sé si impresionados, pero sí que quieran contribuir y quieran asociarse a ello, ya sea con su tiempo, ya sea con su esfuerzo, ya sea transmitiendo lo que hacemos, ya sea con contribuciones materiales o económicas. Así que muchas gracias y os deseo a todos lo mejor, mucha salud, cuidaros mucho y juntos estoy seguro que saldremos reforzados de esta crisis. Futuro miembro de múltiples salones de la fama, Pau Gasol, y quién sabe si todo este esfuerzo del Gasol Foundation se convierte quizás en lo más despampanante de su gran obra. Así que muchísimas gracias y seguimos con estas transmisiones y podcasts de Vidas NBA.